Vamos a hablar sobre la situación en Argentina y sobre las políticas del presidente Javier Milei. Tenemos como defensor de las políticas a Alejandro Nimo, cónsul y consejero en la Embajada Argentina, y por otro al doctor en Economía Eduardo Garzón. Va a criticar las políticas de Javier Milei. ¿Qué opinan sobre la situación económica actual en Argentina? Argentina nunca, ni con Milei ni con otro gobernante, va a poder triunfar ni prosperar a no ser que impague buena parte de la deuda externa. La disparada de la inflación ya tiene que ver con que se dejó de intervenir las cadenas a la producción diciéndole el Estado a qué precio tenían que vender las cosas. Esto es como tener un toro que está enojado agarrado, cuando le sueltas la cuerda el toro corre. Amazon podría poner el precio, que quiera. Amazon, Twitter, muchas empresas que tienen un poder de mercado tremendo. El objetivo real nuestro es seguir achicando el Estado, garantizando el déficit cero, pero como se va achicando el Estado y se necesita menos dinero, ir achicando los impuestos. ¿Qué es el proyecto liberal? Bajar los impuestos y desregularlo todo. Si tuvieras que dar una frase, ¿qué dirías? Desastre absoluto. ¿Titular también? ¿Una frase? Libertad para todos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Impostura. Hoy, como ven, estamos con dos invitados muy especiales. Vamos a hablar sobre la situación actual en Argentina y sobre las políticas del presidente Javier Milei. Entonces, por un lado, tenemos como defensor de las políticas a Alejandro Nimo, cónsul y consejero en la Embajada Argentina, y por otro, al doctor en Economía Eduardo Garzón, que va a defender, va a criticar las políticas de Javier Milei. Entonces, si quieren por tirar la primera pregunta y empezar el debate, la puede contestar primero el que quiera. ¿Qué opinan sobre la situación económica actual en Argentina? Bueno, Adelante. Te doy, bueno, a ver, para nosotros la situación económica de Argentina de hace un año hasta hoy ha mejorado inmensamente. Teníamos un país con una inflación disparada cuando asumió recién Javier la presidencia de Argentina, con más de un 25% de inflación mensual. Logramos en el índice de inflación, actualmente la tenemos reducida a un 2,4%, lo cual refleja estar en una inflación de un 9% de lo que teníamos en su momento cuando asumimos. Y fundamentalmente lo que logramos hacer es un achicamiento muy importante de la masa del Estado, ¿no? Reduciendo de 22 ministerios que se tuvieron durante el gobierno del kirchnerismo a 9 ministerios actualmente, habiendo, por medio de la no renovación de contratos de la política, habiendo reducido en un principio en más de 50.000 personas la masa laboral del Estado, y habiendo generado, entre otras cosas, quitarle el pie a la economía, para no tener una economía sostenida. La filosofía nuestra de libre mercado es no estar sosteniendo con el pie la economía, sino que dejar que sea la economía real que tiene que determinar los valores, los precios y las condiciones del mercado para funcionar. Habiendo hecho esto, logramos bajar la inflación y logramos que la economía se vaya reacomodando a valores reales de lo que tiene que ser según el mercado en Argentina. Logramos también quitarnos el déficit administrativo, el déficit fiscal de Argentina, equiparando las cuentas y gastando menos de lo que ingresa, a pesar de que eso no es el único objetivo nuestro, porque el objetivo nuestro en realidad es seguir adelante con la reducción impositiva, que ya se quitaron varios impuestos muy significativos. Por ejemplo, uno que les puede llamar mucho la atención en España es que hoy, por ejemplo, en Argentina no se paga ningún impuesto por adquirir un inmueble.
Quien compra una propiedad pasó a tener un impuesto cero, entre otros impuestos, reducciones de aranceles, la quita de retenciones a las economías regionales de manera permanente y una quita temporaria de las retenciones que se le hacía al campo sobre las exportaciones. Entonces, el objetivo real nuestro es seguir achicando el Estado y a la vez que achicamos el Estado, ir garantizando el déficit cero, pero como se va achicando el Estado y se necesita menos dinero, ir achicando los impuestos, porque realmente el objetivo del gobierno nuestro es la reducción, nada, ¿no? Exacto, es dar libertad y la reducción impositiva. Y entonces la situación, un resumen de la situación, más allá de las medidas, ¿consideras que en general el cómputo global de la Argentina está mejor ahora que antes de que llegase el presidente Milei, ¿no? No quiero ser egoísta y decir lo que considero yo, y menos estando viviendo tan lejos, fuera, ¿no? de Argentina. Esto lo está diciendo la gente, porque Milei ganó con el 56% de los votos y hoy tiene una imagen positiva del 54%, habiendo hecho justamente los ajustes que yo considero que es uno de los primeros pasos logrados de la batalla cultural, que fue pasar de la visión que metía con miedo el socialismo diciendo que el ajuste era algo malo, y logramos mostrarle a la gente que el ajuste no era algo en su contra, sino que el ajuste era en contra del mal gasto de la política y para mejorarle, obviamente a largo plazo, la calidad de vida de las personas. Claro. Bueno, ahora te toca a ti, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Está siempre muy guay venir a cualquier espacio a poder debatir con educación y tranquilidad, porque siempre nos enriquece, ¿no? Entonces, por ir un poco aprovechando el hilo que ha empezado Alejandro, o sea, es incorrecto decir que Milei ha bajado la inflación desde el 25% en términos intermensuales a cerca del 2%, ahora mismo cerca del 3%, porque ese 25% es resultado de la devaluación tan drástica que hizo Javier Milei el 14 de diciembre de 2023. Entonces, esa inflación tan elevada del 25% fue ya consecuencia del mandato de Milei. Entonces tendríamos que decir que, en todo caso, Milei aumentó primero la inflación al 25% en diciembre para luego bajarla al 2%. Entonces, eso es importante porque aunque ahora la inflación esté en unos niveles muy reducidos en comparación con lo que suele sufrir Argentina, la clave es que lo ha hecho a partir, sobre todo, de dos vectores muy importantes. El primero ha sido un empobrecimiento generalizado de la población argentina. Cuando tú una economía la deprimes en términos de capacidad de demanda agregada, la gente tiene menos capacidad de consumo, entonces los vendedores no pueden convalidar subidas de precios como si lo hacían en el pasado. Que sí que los precios eran más elevados, pero también los salarios casi que le seguían al mismo ritmo, con lo cual un poco lo comido por lo servido, ¿no? Entonces, ¿qué ha implicado ese incremento del 25% de la inflación en diciembre de 2023? Que los precios hayan sido absolutamente inalcanzables para buena parte de la población. La nafta, la gasolina, se ha disparado en más de 5 veces su precio. Las prepagas, que la sanidad privada también se ha disparado muy por encima del nivel promedio de la inflación. El consumo de carne está más bajo que nunca porque el precio también está disparado. Lo mismo ocurre con la leche, lo mismo ocurre con servicios que son muy importantes para muchos argentinos, como el desplazamiento. Entonces, claro, la inflación se ha mantenido baja en los últimos meses porque la capacidad económica no es tan elevada en términos generales. Y luego hay otro factor que empezó a operar a partir de julio de 2024, que fue pisar el dólar, ¿no? O congelar el tipo de cambio de una manera artificial. O sea, eso no es propio de cualquier pensamiento liberal, porque los liberales en teoría deberían conceder algún tipo de orden a la demanda y oferta en el mercado de capitales, por ejemplo, de divisas, y que que el precio, en este caso de la divisa, sea establecido por esa ley de la demanda y oferta. Y sin embargo, el Banco Central de la República Argentina, al mandato de Milei, ha estado interviniendo decididamente. De hecho, en los últimos 7 días ha dilapidado más de 1.500 millones de dólares para mantener estabilizado el tipo de cambio. Obviamente, con un peso que está artificialmente congelado,
los precios no te van a dar tanta guerra porque no vas a tener que comprar algo en el extranjero tan caro. En realidad lo compras mucho más barato y eso se te traslada a los precios. Con lo cual, eso es absolutamente insostenible. Todo el mundo puede saber que el Banco Central de la República Argentina, que tiene reservas negativas, no por culpa del gobierno de Milei, pero sí que está en una situación muy delicada, no puede estar cada día gastando más de 100 millones de dólares porque se acaba. Por eso está tratando de recurrir desesperadamente al Fondo Monetario Internacional. Así que el primer éxito o el más importante que se abandera el gobierno de Milei es haber reducido la inflación, pero lo ha hecho a costa del sacrificio de muchas personas, sobre todo el colectivo de los pensionistas. O sea, reducir ministerios y tal, pues eso es anecdótico, eso lo vemos siempre, no es la mayor parte del gasto público de cualquier estado. Lo más importante suelen ser las pensiones, la educación, algunas transferencias a provincia, y las pensiones se calcula que en torno al 25-30% de ese superávit público ha sido a costa de recortar las pensiones. Por eso hay hoy día tanto cabreo al respecto, ¿no? Y en segundo lugar, aparte de ese empobrecimiento, con esto termino, está esa intervención absolutamente descarada e insostenible en la brecha cambiaria, que es algo que hicieron gobiernos anteriores, como el gobierno de Macri, y que al final tuvo que explotar porque eso no es sostenible. Y de ahí que veamos esa necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. Así que esto, a no ser que sea rescatado por el FMI, que por cierto el gobierno de Milei dijo que eso era una barbaridad, acudir al FMI cuando estaba en la oposición Milei, es lo único que le puede salvar ahora mismo a Javier Milei. Bueno, ¿tienes réplica de esto? Bueno, sí, a ver, si me permiten, la subida inmediata de la inflación cuando asumió Javier Milei en la presidencia, básicamente se debió a que se terminó la mentira de los precios cuidados, la mentira de que se esté sosteniendo en el gobierno de Alberto Fernández un combustible a 320 pesos, un dólar oficial, que eso sí era intervenir, habiendo una brecha cambiaria de 180%, entre un dólar oficial, que era un dólar mentiroso, al cual nadie podía acceder, salvo algunos amigos del poder, a través de las CIRAS y CIRASES, que era el sistema con el que también destruyeron la industria nacional. ¿Por qué? Porque la industria nacional, si bien el kirchnerismo le ofrecía un proteccionismo, diciendo que cerraban la importación de productos, pero la industria nacional no puede funcionar sin los productos del exterior para poder tener materias primas, y la mayoría de los commodities que se pagan en dólares. Entonces lo que generaba el kirchnerismo era una imposibilidad de pagar al exterior, por lo cual la industria, si bien tenía menos competencia, lo que tenía es que no podía producir porque no podía pagarle. Por eso nosotros heredamos una deuda con importadores en el Banco Central, que era el requerimiento de los importadores a través de la CIRA, que era el sistema de autorización para adquirir dólares y pagar al exterior, de 58.000 millones de dólares. Eso lo que hacía era frenar la producción de la industria, porque hoy, por ejemplo, hablamos con el exterior y la mayoría de los proveedores desconfían de venderles a los argentinos porque dicen que los argentinos no pagan. Sin embargo, los empresarios argentinos son personas serias y responsables que querían pagar sus cuentas y que no se les permitían porque no se les permitía acceder al dólar. Ajá. Motivo de esto es que justamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos va a permitir poder levantar el cepo cambiario, que fue una transfugada pactada entre Alberto Fernández antes de asumir y los últimos días de Mauricio Macri, donde se pusieron de acuerdo para que Mauricio Macri le regale a Alberto Fernández la vuelta del cepo cambiario, justamente un sistema intervencionista que lleva a dos cuestiones. La primera, a que no se pueda acceder al dólar sin la autorización, por lo cual es una intervención absoluta. Y la segunda, a la gran corrupción que se construyó, porque cuando decimos que accedían al dólar los amigos del poder, nunca, muy pocas veces o nunca será gratis, por lo cual se han encontrado un gran negocio. Entonces, ¿a dónde iba? Es que se generó, claro, al sacarle el pie de encima a precios mentirosos, donde no se podía competir, a un combustible que en el mundo estaba alrededor de $1 y en Argentina
estaba a 30 céntimos del dólar real, ¿no? Porque el único dólar al que los argentinos podían acceder durante el gobierno de Alberto Fernández era al dólar paralelo, con una existencia de casi 20 tipos de dólares con distintos nombres, y ahora hasta también el de una cepa Malbec. Sí, por eso estamos justamente, lo que usted criticaba recién, del acuerdo con el Fondo Monetario, es la opción que tenemos para poder quitar ese daño que se generó, se volvió a generar, porque ya existía antes en el último tramo del gobierno de Macri, en acuerdo y por solicitud de Alberto Fernández. Entonces, la disparada de la inflación en realidad tiene que ver con que se dejó de intervenir, de meterle presión a las cadenas y a la producción, diciéndole el Estado a qué precio tenían que vender las cosas. Ajá. Lógicamente, esto es como tener un toro que está enojado, agarrado, cuando le sueltas la cuerda, el toro corre, ¿no? Ahora, en un entorno donde la inflación se disparó y en un entorno de libertad de precios, la inflación se volvió a acomodar sola. Por eso la pudimos bajar de la manera que la bajamos. Y nosotros logramos, en el primer trimestre teníamos un índice de pobreza de un 58%, y lo bajamos en más de 21 puntos. Pero el 58% es ya durante el mandato de Milei. Sí, pero ¿subió? Usted no, lo bajamos 21 puntos. Después de haberlo pero subido, usted me quiere decir que en el primer trimestre del año donde gobernó Javier Milei pudo haber generado el 58% de pobreza. No digo el total, pero sí buena parte. La pobreza no se genera en una maceta, ¿no? Porque se deprecia, claro, lógico, con décadas de socialismo. Más de un 50%, eso tiene un impacto sobre los precios por inflación importada que afecta a la canasta básica de los ciudadanos. Usted, que es economista, apelo a su conocimiento, ¿no? El precio hoy, el peso argentino está recuperando valor justamente porque no hay emisión. Entonces, cuando nosotros en junio estábamos emitiendo para pagar nada más los intereses de la deuda heredada, más de 2 billones de pesos mensuales. ¿A endeudar más con el FMI? Bueno, y el peso entonces no estaba devaluado. Nadie quería un peso argentino. Durante el gobierno de Fernández nadie quería quedarse. ¿Sabe por qué se aumentó la venta de coches de segunda mano? Justamente porque los nuevos no los permitía importar el socialismo. ¿Sabe por qué aumentó la venta enormemente de coches de segunda mano, que es a lo que podían acceder? Primero porque el peso la gente lo consideraba sin valor, o sea, un billete basura. Entonces salían urgentemente a comprar coches para intentar resguardar su moneda, su dinero, coches que no necesitaban para ahorrar porque el Estado intervenía y no les permitió comprar dólares. Entonces la única manera de mantener el valor del billete que tenían, del dinero, era salir a comprar coches de segunda mano que relativamente mantenían el valor en dólares a futuro. Entonces, si eso es haber tenido una economía mejor que la que tenemos ahora, donde también a junio contra el índice de precios, los salarios crecieron en un 11% en términos reales. Después de haber caído mucho, vamos a contarlo todo. Bueno, siempre es después, sí, después de 2 décadas... Después de 2 décadas de un socialismo... Primero el salario real se hunde y luego sube un poco en el sector privado registrado, que está casi igual a lo que estaba antes de gobernar Milei. Pero en el sector público sigue un 15% por debajo, en el sector privado no registrado sigue un 20% por debajo, las pensiones sin contar el bono siguen un 25% por debajo. Me permite, porque justo era muy interesante cuando usted habló del tema de los pensionados, que también es un mal que creo que persigue a la humanidad con el sistema público de jubilaciones, ¿no? Del cual nosotros habíamos tenido el alivio de salirnos en la década de los 90 con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, con Menem. Se había empezado a tener la opción de elegir dónde nos queríamos y cómo nos queríamos jubilar, y después
Néstor Kirchner, para apoderarse de esa caja, de esos dólares, volvió al sistema de reparto. Este es un mal que están viviendo los jubilados hoy en Argentina y básicamente ¿por qué el dinero de las cajas de jubilaciones no alcanza para pagarle bien a los jubilados? No por Milei. No alcanza, ¿por qué? Porque llevamos casi 10 años de una política socialista que empezó a repartir el dinero de las personas que aportaron toda la vida y que fueron productivas y aportaron a un sistema jubilatorio esperando recibir una compensación acorde, y en lugar de eso, el kirchnerismo, para poder tener mayor llegada electoral y generar el populismo que generó, se la pasó incorporando al régimen de jubilaciones, que ya está saturadísimo, a personas que nunca aportaron por medio de la moratoria en el sistema de pensiones. Ajá. Entonces incorporamos a un sistema que ya estaba bastante castigado, se incorporaron millones de personas que nunca aportaron, que están haciendo el aporte con lo propio que se le paga. Entonces eso lo que hace es que si hay esto, y se empieza a repartir entre todos estos que nunca aportaron, a ese es el castigo real a los jubilados. Eso es lo que los jubilados, que ahora que ahora nosotros lo anulamos. Ya, bueno, entonces ya no se puede reconociendo más. Entonces, que aunque se perdiera capacidad adquisitiva lógico, de las tenemos pensiones, que pagarle a todos, tenemos que pagarle a todos, a los jubilados que aportaron, y tenemos que pagarle a los jubilados que votaron al kirchnerismo y nunca aportaron. Antes de llegar Milei, es verdad que las pensiones reales iban bajando, pero progresivamente, levemente, por eso también había muchas quejas, pero es que desde diciembre de 2023 se descalabraron, y cuando se trató de recuperar una buena parte de lo perdido, el gobierno de Milei y todos sus aliados parlamentarios dijeron que no. Por eso tenemos hoy una pensión real un 15 o 20% por debajo del que había antes de Milei. ¿Sabe cuál es la magia? Me gustaría también responderte a lo anterior. No sé si... Sí, terminamos lo de la pensión. Bien. Para mí la magia de la pensión del kirchnerismo era emito billetes, pago más, total emito, pero lo que te doy cada vez vale menos. Mira. Ese era el sistema del kirchnerismo, en el cual se engaña y se toma de tonta a la ciudadanía. No tomar por tonto a la gente, decir que no se está emitiendo dinero, esa información es pública. Milei ha emitido 10 veces, déjame hablar, por favor. Milei ha emitido 10 veces más dinero que el gobierno anterior de Alberto Fernández en el mismo tiempo. Y esos son datos públicos, todo el mundo puede ver el agregado monetario M3 en el Banco Central. Es engañar a la gente decir que la inflación ha bajado porque se está emitiendo menos. Es mentira, se está emitiendo menos a través del déficit público, pero se está emitiendo mucho más a través de otros canales. Por ejemplo, tener que comprar dólares en el mercado de exportador porque venden productos, entonces luego cuando cambian los dólares el Banco Central tiene que crear pesos, y luego el gobierno de Milei dice voy a tratar de retirarlo. Pero voy a ir a lo primero que comentaba, lo del toro, que me ha gustado bastante la metáfora, pero es que toros agarrados tienen todos los países del mundo. Si nos vamos a los datos del Fondo Monetario Internacional, vemos que el 80% de todos los países en desarrollo tienen limitados o regulados los precios de la energía, los del transporte, tienen los de las telecomunicaciones. No solo países en desarrollo, sino que países avanzados como España también hay entre 20 y 30% que tienen limitados precios, tanto de productos sanitarios sobre todo, medicamentos, pero también alimentos, la energía en España. Nosotros, ¿qué pasa? Que somos tontos por tener limitada el precio del gas natural a través de la sección ibérica, pero gracias a eso tenemos la energía más barata de toda la Unión Europea con muchísima diferencia. ¿Somos tontos o somos listos? Porque según una visión liberal, lo que habría que dejar es el toro libre, pero eso, tú mismo has dado la respuesta y me has dado la razón en que los precios se te disparan y la nafta se te multiplica por 5. Vosotros entendéis que eso es lo normal y natural. Nosotros lo que entendemos, lo que pensamos que hay que regular el mercado, es que eso es una barbaridad y que hay precios que hay que controlar y regular. Y lo hacen todos los países del mundo. Los que más lo hacen, por cierto, son Suiza y Corea del Sur, que no me parece que sean países sospechosos de ser socialistas, que es la palabra que estás utilizando todo el rato. Y luego voy a lo de que dices que la gente compraba vehículos de segunda mano porque no había opción a otra alternativa, porque el peso estaba muy depreciado. Eso es correcto, el peso estaba muy depreciado, pero era resultado de que una economía está absolutamente dependiente de pagar dólares cada mes al Fondo Monetario Internacional, que eso
eso es consecuencia no de los años 80 y 90 exclusivamente, sino del gobierno de Mauricio Macri, cuyo ministro de Economía es el mismo ahora, Luis Toto Caputo. O sea, endeudó a Argentina con más de 44.000 millones de dólares y ahora, claro, hay que pagarle intereses, y como tienes que dedicar dólares a pagar al Fondo Monetario Internacional, no tienes para otras cosas. Tu moneda se deprecia y eso es un problema. Pero la solución no es lo que está haciendo Javier Milei, que es una locura, es una bomba de relojería. No sé si en el momento en el que se emita esto incluso ya habrá explotado, porque no pueden mantener un peso artificialmente apreciado. O sea, todos hemos visto vídeos de gente de España o de Europa yendo a Argentina diciendo cómo puede estar tan cara la ropa allí en Argentina. O sea, los precios están disparados. Hemos conocido recientemente los datos de turismo y la gente en Argentina se está yendo a Brasil a comprar, a Chile a veranear o al revés, indistintamente, porque le sale mucho más barato comprar fuera que dentro, porque los precios en dólares están absolutamente imposibles. Y eso lo está haciendo de una forma artificial, insisto en eso, porque no se puede soportar perder más de 100 millones de... Y lo único que le ha salvado, y termino con esto, al gobierno de Milei, por eso ha podido mantener tanto tiempo el peso atrasado, es decir, el dólar pisado, congelado, ese tipo de cambio intervenido artificialmente, ha sido primero el blanqueo de capitales, que es una cosa que también hizo Mauricio Macri, que lo que permite es que mucha gente que no tenía el dólar dentro del sistema lo mete. Claro, esos son más dólares para el Banco Central que los empieza a utilizar. También lo hizo Alberto Fernández. Y lo hizo Alberto Fernández, cierto. Pero eso no a unos niveles tan exagerados como los de Mauricio Macri ni los de ahora de Milei. En realidad hubieran querido niveles más altos, nada más que la gente no confió en ellos. Bueno, porque a lo mejor el blanqueo era el blanqueo. Por lo que sea, también. Que la gente no confió y no trajo los dólares al país es el resultado. Sí, o sea, si tienes la posibilidad de blanquear, blanquea, ¿no? Por lo que fuera, ese nivel es temporal, porque los dólares entran, pero no van a estar todo el rato entrando dólares. De hecho, con Mauricio Macri sí entran muchas inversiones y fijaos que el resultado fue muy malo. Y ahora no están entrando inversiones, porque el RIGI no convence a nadie, como el cepo cambiario sigue ahí, todavía la gente no está metiendo dinero en Argentina y no sé si lo van a meter en algún momento. De hecho, Milei lo único que hace es generar desconfianza muchísima con todo el caso de la criptomoneda Libra, con decirse cada vez que habla, porque hablabas del cepo, él mismo antes de ser nombrado como presidente del gobierno dijo a la cámara, dice, te enseño el móvil demostrando que tengo aquí los fondos suficientes para quitar el cepo. O sea, que engañó a todos sus electores y a la ciudadanía argentina diciendo que al día siguiente de llegar a gobernar iba a quitar el cepo. No pudo. Y mira que lo ha intentado con el blanqueamiento, con la baja de retenciones, también con, por cierto, algo que no he comentado, y es que están entrando muchos dólares que no son suficientes en Argentina gracias a la puesta en funcionamiento del gasoducto de Néstor Kirchner, o sea, a mitad de 2023, o sea, ha sido intervención pública lo que está salvándole ahora un poco la cara al gobierno de Milei, porque se está vendiendo tantos hidrocarburos, unos récords históricos, gracias a que todos esos hidrocarburos que antes no se podía, que están en el interior del país y no se podían comercializar por mar, ahora ya se puede hacer, y eso ha sido gracias a la nacionalización de YPF, recuperación de YPF, a una intervención pública decidida con obra pública que es millonaria y que eso jamás Javier Milei lo hubiese hecho, porque de hecho ha congelado la obra pública. Así que, y termino con esto, las dos cosas que están salvando los datos macroeconómicos de Argentina son ese último que he comentado, que está yendo muy bien las exportaciones de hidrocarburos gracias a la intervención pública del pasado, y que este año no ha habido sequía. Entonces el sector agroalimentario ha crecido de una forma muy exponencial, 30%, porque el año pasado hubo sequía, y eso no es responsabilidad de Milei. Así que lo que concluyo es que, de nuevo a lo mismo, el objetivo del gobierno de Milei es, al fin y al cabo, pagar la deuda a agentes externos, cosa que yo estoy totalmente en contra, porque es una losa que te impide progresar. Argentina nunca, ni con Milei ni con otro gobernante, va a poder triunfar ni prosperar, a no ser que impague buena parte de la deuda externa. Y me estoy refiriendo a la de en dólares, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros somos serios, vamos a pagar las deudas a pesar de que no las hayamos tomado nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a que todos los países hacen sostener los controles de precios a través de subsidios o la gran mayoría, nosotros somos una revolución para el mundo. Vinimos a hacer las cosas distintas. No hacemos lo que resulte simpático, hacemos lo que resulta correcto. Vinimos justamente desde Argentina a dar un paradigma nuevo y a imponer las ideas del anarcocapitalismo, empezar a construir un modelo distinto que se va a aplicar en Argentina y que se va a replicar al resto del mundo, donde le mostramos a la gente que hoy pagar el gas o la luz más baratos, pero en realidad no están pagando más barato, porque todo ese dinero
de los subsidios para sostener ese precio, después se lo quitan del bolsillo con impuestos. Entonces nosotros queremos que la gente tenga mucho menos impuestos o nada, que tenga su dinero en el bolsillo y que pueda pagar realmente el precio de lo que valen las cosas sin tener que estar dependiendo de la decisión del gobierno de turno acerca de los subsidios. Todo esto lleva hacia un proceso que es un proceso de libertad, donde lo que queremos hacer es devolverle justamente al mercado y a las personas la libertad de poder negociar sin subsidios y sin intervención del Estado. ¿Y os basáis en algún país en concreto? No, nos basamos en las ideas del libre mercado y la Escuela Austríaca de Economía. Por eso te digo que venimos a justamente generar. Lo que pasa que yo entiendo que, por ejemplo, en su caso, ¿no? Usted es doctor en economía, que hayan hecho una escuela y que todos estén acostumbrados y que lo nuevo, innovador, los pueda llegar a poner incómodos o asustar. Pero no quiere decir que lo que se hizo siempre, si no la sociedad, la humanidad no hubiera avanzado a través de la historia, no quiere decir que repetir los modelos de siempre, que aparte históricamente en la economía mundial siempre se terminó cayendo en grandes crisis para después levantarse, no quiere decir que lo que se hizo siempre es lo correcto. Entonces nosotros vamos a hacer algo totalmente diferente. Pero no es algo nuevo, es decir, bajar impuestos, desregular la economía en muchos sectores, eso tal no es vez lo nuevo, o sea, no pensar en siempre. términos políticos, eso sí, tal vez es lo nuevo que tenemos un presidente que no piensa en términos políticos, que no es político, que él en sus redes sociales no pone ni siquiera que es el presidente de la nación, sigue diciendo economista, y que al no pensar en términos políticos tiene el valor de no pensar en términos electorales y hacer las cosas que están bien a largo plazo. No creo que sea cierto que no piense en términos políticos, porque si no, no se habría alineado directamente con Donald Trump cuando le dice ahora pasa de Ucrania, lo hace, o no haga contactos con China. Eso es una cuestión nosotros absolutamente política. No pasamos para nada de Ucrania, de hecho le agradeció Zelensky hace muy pocos días en una conversación. Sí tenemos que tener la inteligencia de estar cerca de los países que nos pueden ayudar a salir del pozo en el que nos dejaron los 20 años de socialismo. Pero no pensamos en términos políticos. Por hablar de los precios, que estabas tú diciendo antes, se han disparado los precios, eso es verdad. Y entonces, a mí me gustaría que expliques, primero, a qué se ha debido esa subida tan abrupta de los precios y segundo, cómo el mercado en libertad va a tender a un equilibrio y no se van a mantener esos precios disparados, o sí, no lo sé. No. Bueno, hay una razón muy simple, o sea, cómo se dispararon, porque como les dije antes, al soltar el toro que está queriendo correr, empieza a correr. Le quitamos todos los subsidios que al final los termina pagando la gente. O sea, lo que te dan por un lado te lo quitan por el otro, pero nada más que al dártelo por un lado, en realidad están decidiendo de qué manera te lo dan. O sea, es algo temporal. ¿Tú crees que es algo temporal? Bueno, yo ya me he posicionado al respecto. O sea, si tú dejas que los precios se fijen por la demanda y oferta, que es un mercado absolutamente asimétrico, o sea, si nos ponemos a competir con Elon Musk, pues él va a poder pagar mucho más productos que nosotros y los precios van a poder subir. Yo no lo voy a poder adquirir y él sí. Eso es lo que estamos viendo. Como hay gente que en Argentina sí tiene capacidad económica, puede acceder a precios mucho más elevados de la nafta, y hay gente que no. Y no puede ni desplazarse a su centro de trabajo y tiene muchos problemas. Hoy el 52% de las argentinas siguen pensando que estuvo bien. Pero... ¿Que estuvo bien el qué? Que estuvo bien, que lo que estamos haciendo en este año, por eso tenemos 52% de imagen positiva. Bueno, igual y que gente, Macri tenía más cuando empezó a gobernar. Bueno, pero estamos haciendo algo totalmente distinto y tenemos el 52%. Estáis haciendo algo distinto con la misma ministra de Seguridad, el mismo ministro de Economía. No se engaña, o sea, el marketing no funciona. Le voy a dar un ejemplo de ministros, porque y esto obviamente se lo perdono porque usted es español y está a casi 13.000 kilómetros de mi país, ¿no? Pero... le voy a dar un ejemplo del mismo ministro, porque ya lo escuché decirlo varias veces. Domingo Faustino Cavallo. Cavallo, que fue un ministro para la sociedad argentina, brillante durante los 90. Ahora critica a Milei. El régimen cambiario.
Sí, pero lo que pasa es que está grande el hombre. Ahora, la realidad de la comparación de ministro, porque lo que importa es la decisión del presidente, de la visión hacia dónde lleva la economía y el país. Y en los 90, Menem, que tenía una visión de país que tiene mucho que ver con la visión que tiene Milei, tenía a Domingo Cavallo de ministro de Economía y se dijo en Argentina que era un excelente, brillante ministro. Acá lo vamos a ver en opuesto. Y así acabó el corralito de 2001. Del corralito del 2001 se lo debemos a la reserva fraccionaria en la banca. Pero después hablamos, si quieren después hablamos. Y al problema de que Menem, que no lo está haciendo Milei, el grave error de Menem era no haber achicado las estructuras del Estado y no haber quitado el déficit. Entonces Menem, se seguía endeudando. Justamente ayer trabajé los datos de los años 90 en Argentina y había superávit fiscal primario durante casi todos los años, exactamente igual que ahora Milei, que solo lleva un año y pico. O sea que cuando se nos dice por parte del gobierno de Milei que esto es nuevo porque hay un superávit fiscal primario, porque si tenemos en cuenta los intereses no habría superávit fiscal, eso es mentira y lo hemos visto en el pasado. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando se alude a esto es nuevo y tal. Eso para marketing está muy bien, pero cuando uno va a ver los datos sabe que no. Además, ¿qué es el proyecto liberal? Bajar los impuestos y desregularlo todo. Ya tenemos países así, está Haití, está Costa de Marfil, está el Congo, que son Etiopía, son los países con menor presión fiscal de todo el mundo. En cambio, los países que mayor presión fiscal de todo el mundo tienen son Noruega, Francia, Dinamarca, Suecia. No creo que sean países que no sean ejemplo de nada. Es que en realidad decís, vamos a crear algo nuevo y es lo de siempre y lo que siempre ha funcionado mal. No creo que muchos de los que estemos acá quisiéramos vivir en el futuro en Francia. Quitando eso, vuelvo al esquema de la comparación del ministro, así lo cierro porque nos fuimos del tema. Domingo Cavallo, un excelente ministro, presidente Carlos Menem. Excelente ministro, por lo menos en la visión de la gente. Gobierno de Fernando de la Rúa, llaman al mismo ministro, un desastre y la salida de la Rúa en helicóptero. El tema es la conducción, quién los conduce, ¿no? Porque ellos en realidad son herramientas que van a cumplir una visión y un plan. Este es el plan y la visión de Javier Milei. Patricia Bullrich, Toto Caputo, Sturzenegger son ministros bajo la conducción de Javier Milei, la visión y la mirada del gobierno que quiere Javier Milei hacia el futuro. O sea que en 5 años Caputo ha cambiado su visión del mundo. No sé si ha cambiado, va a tener una conducción, tiene una conducción diferente. Está haciendo lo mismo, se está volviendo a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. No se olvide que el presidente y el responsable final de todo en el gobierno de Macri es Macri, y fue Macri, y en este caso va a ser Milei. Bueno, pues igual que se disparó al final el dólar en el último momento de Mauricio Macri, va a ocurrir en Argentina. Me juego un brazo a que eso va a ocurrir. Javier Milei está tratando de recurrir desesperadamente al FMI para llegar a octubre, o sea que ni siquiera está pensando en el país, está pensando en su propia situación política, de llegar a una situación en la que la inflación no le esté dando mucha guerra, pero eso lo hace a costa de mantener artificialmente planchado el peso, que eso es absolutamente insostenible. Se están utilizando dólares que no son del Banco Central. Tengámoslo en cuenta, las reservas netas negativas, que no es responsabilidad de Milei, lo dejo claro, eso significa que el Banco Central cuando está utilizando dólares no son suyos, son de gente de Argentina que tiene depositado en su banco los dólares y tienen el reflejo en el Banco Central. Entonces eso también lo hicieron los gobiernos anteriores, lo quiero dejar claro. Pero es que Milei lo criticaba, Milei criticaba eso, ahora está haciendo lo mismo, Milei criticaba endeudarse con el FMI, ahora está haciendo lo mismo, Milei también criticaba que se aumentara el impuesto a las ganancias en una categoría y lo aumentó. Milei criticó el impuesto país y lo aumentó, luego lo ha bajado, o mejor dicho, lo ha dejado caducar. Pero la clave es que tenemos a un mentiroso y lo hemos visto claramente con el efecto del CryptoGate, cómo ha mentido descaradamente a la gente diciendo, no, yo es que lo tuiteaba como persona y no tenía nada que ver. No, ¿por qué Milei se enrabieta tanto con la gente que le lleva la contraria, incluido Cavallo, por cierto? Pero a los promotores de la estafa criptolibra no les ha dicho ni mu. O sea, es increíble, o sea, insulta a todo el mundo, pero a esos que supuestamente le han estafado no le ha dicho ni mu. Por favor, esto ya veremos en qué queda la justicia, pero no huele nada bien. De acuerdo. Si podemos hacer una pequeña síntesis, que vamos a hacer un pequeño descanso ahora. Yo creo que hay el panorama del debate básicamente viene a ser
hay una deriva que creo que estamos de acuerdo en que era negativa en Argentina, ¿no? Antes del gobierno de Javier Milei iba a peor Argentina, tenía una tendencia bajista en términos generales de calidad de vida, económicamente y demás. Luego llega Javier Milei y con sus medidas genera un efecto muy fuerte en ese momento, desde tu punto de vista, por necesario y positivo. por dejar de regular esa economía que estaba regulada. Desde tu punto de vista, ¿cuál es exactamente eso? Para seguir con la síntesis y hacer el descanso, ¿por qué sucede esa inflación y ese aumento en la inflación cuando llega Javier Milei? O sea, a ver, es por la depreciación del tipo de cambio oficial. Más de un 50% se depreció el peso en 14 de diciembre de 2023 y eso, claro, cuando tú vas a comprar productos fuera, que ahora tienes una moneda mucho más débil, todo te sale mucho más caro. Entonces, cuando tú compras algo muy caro fuera, luego, como lo utilizas para producir cosas, también esa cosa resultante va a ser más cara. Claro. Entonces, se te acaba contagiando toda la economía. Y luego, por supuesto, como decía Alejandro, quitar topes de precios. Los topes de precio, exacto. Eso también te dispara. Entonces, la posición es que quitar esos topes de precio va a hacer que la economía se reactive y mejore. Desde tu punto de vista, no. Entonces, ahora, después del descanso, me gustaría tratar cuáles habrían sido, desde tu punto de vista, las soluciones que habría que tomar a esa deriva negativa de Argentina, y si no se hubiesen tomado, cuál hubiera seguido siendo esa deriva, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que era negativa y que iba a la baja, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño descanso y tratamos ese tema. Entonces, tratemos ese tema, la deriva del país y cuáles son las soluciones posibles. Ahora estamos viendo las soluciones que está intentando Javier Milei a esa deriva negativa en la que estamos de acuerdo que venía sucediendo. ¿Qué propones tú, Eduardo, como solución a esa deriva negativa? A ver, lo primero es que hay que entender que los problemas de Argentina no tienen que ver con tener un déficit público elevado, poco elevado, ni con financiarlo a través del Banco Central, porque eso lo hacen la inmensa mayoría de las economías del mundo. De hecho, desde 1980 hasta 2021, el 80% de las economías del planeta han tenido un déficit público sostenido, y muchas de ellas por encima del de Argentina, y la mayor parte siempre emitiendo a través del Banco Central. Es decir, y no han tenido los problemas de Argentina. Es decir, que Argentina no tiene problemas económicos desde hace un montón de tiempo, por cierto, porque el Banco Central se vuelve loco y empieza a dar ayudas a la gente. No, hay que entender que los problemas de Argentina son estructurales, que vienen de hace tiempo y tienen que ver con su inserción en la economía mundial a través de economía de sectores económicos muy extranjerizados. Es decir, son sectores orientados hacia el extranjero que están concentrados por empresas transnacionales que tienen intereses fuera de Argentina. Entonces, en el momento que ganan muchos dólares, se los llevan. Eso no ocurre en todos los demás países. Hay una lógica tremenda, puede ser también por idiosincrasias de huir de la moneda de Argentina porque se ha depreciado muchísimo, ha sufrido hiperinflación y hay algo ahí cultural, pero si tienes una economía volcada hacia el exterior en el que los capitales se concentran y luego no van a nunca servir de utilidad para tu propia economía, eso es un problema. La concentración empresarial es también un problema muy importante porque los precios no son el resultado de las fuerzas libres del mercado, de la demanda y oferta, sino que si hay un sector, y en Argentina hay muchos, en los que solo una empresa concentra el 90 o 80% de todo su mercado, son los reyes del mambo, pueden poner los precios que prácticamente les dé la gana. Entonces eso es algo que hay que combatir, eso es un problema, que no haya competencia en Argentina. En otros países como Brasil hay mucha más competencia, no hablemos ya de economías como las de la eurozona, ¿no? La competencia ayuda a que los precios no sea tan fácil subirlos. De hecho, ahora en Europa, cuando han subido los precios en el año 2021, en parte ha sido porque han aprovechado el shock de ya están subiendo todos los precios, pues ya me lo puedo permitir. Pero si no hubiese este efecto de shock, no sería tan fácil haber aumentado los precios, ¿no? Entonces, y eso es lo que decía, ¿no? Una economía extranjerizada, economía con poca competencia y, por último, muy importante, esa losa de la deuda a la que me he referido antes. Si tú tienes una economía que tiene que dedicar
un montón de millones de dólares a pagarle a no solo el FMI, pero sí sobre todo, porque Argentina es el primer deudor con diferencia para el FMI. O sea, el siguiente creo que es ahora Ucrania después de la guerra y está como a tres veces menos, ¿no? Luego está Egipto, Etiopía, Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, no solo al FMI, pero tienes que pagarle un montón de acreedores externos en dólares que no tienes. ¿Cómo consigue Argentina los dólares para pagar a sus acreedores? Extrayéndole dinero a través de impuestos, que es algo que los liberales y libertarios odian. Y es lógico, tú estás empobreciendo a tu población a través de recaudación impositiva, no para mejorar la vida de la gente, sino para pagarle a acreedores externos que en su inmensa mayoría son fondos de inversión, gente que tiene mucha capacidad adquisitiva, el Fondo Monetario Internacional, que responde a los intereses de Estados Unidos. O sea que en realidad estás empobreciendo a tu población, es lo más antipatriota que hay para pagarle sobre todo a extranjeros. Y esa es una losa que si no te la quitas de en medio, pues nunca vas a poder prosperar, como decía antes. De hecho, una época en la que le fue muy bien a Argentina fue a partir del año 2005-2006 y fue después de haber hecho varios impagos y uno muy importante al Fondo Monetario Internacional en el 2006 por Ernesto Kirchner, ¿no? Entonces, eso te da una buena pista de que cuando te quitas esa losa es más fácil prosperar. No estoy diciendo que sea automático, pero sí que es más fácil. Y ahora el hecho de seguir endeudándote, que Argentina ya es el deudor número 1 del FMI, que sigan pidiéndole un crédito que se estima que va a ser en torno a 20.000 millones de dólares, es una locura que lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Entonces, Alejandro, te doy réplica. Primero, sí. Tratamos el tema de... me acabo de quedar en blanco. ¿La competencia? ¿Hablaste de la competencia, exactamente. O sea, los monopolios, la manipulación de los precios por parte del sector privado. Entiendo que la posición liberal, la posición del gobierno Milei es precisamente desregulamos ese mercado para que pueda generarse competencia nueva y que se pueda repartir eso. Y entiendo que la postura es que ese 90% de la concentración del mercado es precisamente producto de las medidas anteriores, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que los precios se producen a través de la valoración subjetiva de los bienes, de los compradores. Entonces, el precio de mercado en realidad lo va a determinar la competencia, justamente, y el interés, el valor que le da, otro de los determinantes del precio es el valor que le da el dinero a la gente, ¿no? Entonces, si yo valoro más tener la tasa o tener los billetes. Claro, entonces si solo hay una persona... Y del otro lado, el precio también se ajusta cuando el vendedor valora más el billete que va a recibir del comprador que tener la tasa. Ajá. Entonces eso produce una situación que genera que se tenga un precio de mercado. Yo recién lo escuchaba a Eduardo hablar cuando hablaba de la competencia y era prácticamente una defensa del libre mercado, justamente porque la libertad de mercado lo que produce es, genera mejores precios a través de la competencia y más eficiencia. Por lo cual también al haber competencia tiene que haber productos más eficientes, de mejor calidad y a los precios que realmente el mercado tiene que tener. Pero Milei no defiende eso. Los libertarios dicen que si hay un monopolio u oligopolio que lo hace bien, perfecto. No, le paso a explicar la postura de la Escuela Austríaca de Economía respecto a eso. Nosotros consideramos que el monopolio generado a través del Estado, por medio de las empresas del Estado que salen a intervenir porque en definitiva con dinero público, con inyección de capital o sostenidos por el Tesoro pueden ser deficitarios. Entonces los monopolios generados por el Estado o por regulación, que es intervención del Estado, es decir, por ejemplo en este caso, las compañías de teléfonos de Argentina que las privatizó Menem, las privatizó y las generó en un monopolio por zona del Estado. ¿Por qué? Porque en zona norte, por simplificarlo, no están así, está esta y en zona sur está esta. Claro. La luz lo mismo. Entonces, en zona norte no hay quien me compita y en zona sur no hay quien me compita. Hay dos compañías. Claro. Pero puedo cobrar. Ocurre en todos los países. Ese monopolio es el monopolio que nosotros consideramos dañino. Ahora,
Y tú también, entiendo, ¿no? No, También, porque sí. esto en economía se llama monopolio natural. Es decir, que si tú O sea, es tienes... natural el que sea por intervención que- del Estado. Sí, que la naturaleza te impide que haya otra cosa. Pero Por la ejemplo, naturaleza... esto es muy fácil de pero entender. la Si tú naturaleza quieres, es si tú el quieres Estado. poner un ferrocarril Sí. de Madrid a Barcelona, de Sí. Buenos Aires a Córdoba, ¿tiene sentido que las empresas se pongan a competir entre sí, que cada una haga su vía ferroviaria y que luego los clientes decidan a cuál van a ir? No, No, bueno, tiene pero- sentido que haya solo una, centralizarlo y regularlo. No, Eso ¿Sabe ocurre por en qué se desmonta esa telecomunicaciones, en teoría? energía, en todo. Por ejemplo, todas las líneas de tren low cost que corren por las mismas vías en diferentes horarios. No son diferente horario porque se ha regulado y planificado así. Y en cualquier caso es una misma, es un Sí. mismo trazado Sí, ferroviario. pero ahora que hay ha construido competencia y solo cuánto una bajaron en España los empresa precios pública, de los ferrocarriles. Con Oigo, con todas las compañías que están en low pérdidas cost. ahora mismo, igual que Uber, Bueno, que lo está haciendo para pero los expulsar a los usuarios están- competidores del mercado. O sea, que eso son Bueno, las trampas del libre mercado. de toda Volviendo la al vida. tema del monopolio, para nosotros el monopolio por intervención estatal es el único monopolio dañino que sea tanto generado por el Estado o que se sostiene esa exclusividad a través de la intervención estatal de la regulación. Ahora, ustedes explíquenme qué puede tener de dañino si una persona logra tener el mayor mercado de una parcela comercial cuando ese monopolio se lo otorgan los usuarios. Quiere decir esto que yo fabrico esta taza en la mejor calidad, de la mejor manera, la ofrezco precio. a un excelente precio y me quedo con el 90% del mercado. ¿Por qué? No porque hay una ley que diga que soy el único que puede hacer esa taza, sino porque todo el mundo quiere comprar esa taza al precio que yo la ofrezca, que consideran que es un precio lógico y razonable que estoy dispuesto a pagar por la taza. Que a la vez es tan beneficioso que me obliga a todo el tiempo crear e innovar, porque como no hay una restricción generada por el Estado Claro, hacia si ese quiero mantener monopolio, ese- todo el tiempo va a haber quien me quiera quitar ese monopolio. Ajá. Entonces No, genero no, eso no es justamente así. la competencia, lo que genera es que todo el tiempo haya nuevos actores que se den cuenta que fabricar esa taza de esa manera y a ese precio me es rentable y quieran venir a quitarme la parcela de negocio. Eso no es así. ver, Pero vamos a poner un ejemplo. En vez de eso, que vemos claramente como hay un montón de empresas que producen tazas, y por eso no hay ninguna empresa que haga tazas en exclusividad, pongamos un ejemplo real, Amazon. Amazon está casi convertido en un monopolio. ¿Y por qué? Porque lo hace muy bien y paga poco salario y tal, de todo el rollo. Muy bien, eso es así. Pero ¿puede luego cualquier empresa decir, venga, voy a hacer lo mismo que Amazon? No, Sí, en puede. economía se llama barrera de entrada. Es una inversión tremenda en tener la logística de Amazon, en tener la publicidad de Amazon, en todo el tiempo que ha estado Amazon dándose a conocer. Eso no puede cualquier empresa. Nosotros podemos Eduardo, ahora tener dinero. Venga, vamos a hacer usted lo me mismo que dice Amazon. que lo- No se puede. usted Y me Amazon dice que puede. los medios no están disponibles. Acabo con esto, de verdad. Amazon puede, teniendo ya ese poder de mercado, decir, ahora aumento los precios, porque nadie me va a toser, nadie va a poder hacer exactamente lo mismo que yo en las mismas condiciones, y eso se llama extraer el excedente del consumidor. Eduardo, al y- compensarse. Si tú eso lo haces de manera continuada, va a haber un punto en el que tú dejas de aportarle valor al consumidor, el consumidor ya dice, mira, es que me estás dando algo que yo ya no quiero, o sea, Ya- no voy a pagar 1.000 ya no euros lo porque quiero pagar. No, y entonces Y vas a llegará alguien desaparecer. y lo hará mejor, ¿no? Pero si en el momento no hay nadie, y estoy diciendo que Hombre, es pero difícil que haya, evidentemente porque hay barreras de habrá entrada. momentos en los cuales... ¿no? ¿Sabe Hombre, cuándo barrera es de entrada imposible, existe, Eduardo? Si existiera una ley que dijera que solamente eso lo puede hacer Amazon. Ahí sí sería imposible, Eso porque sería si lo no, mejor. mientras tanto, Eso sería no, lo mejor. eso sería una, Sí, eso yo- es hacer una destrucción a la gente, porque ahí sí, Las expropiamos. Amazon podría poner el precio que Yo quiera. quiero. Amazon quiero podría poner el nacionalizar precio que quiera. Amazon, Twitter, muchas empresas Sí. que tienen un poder de mercado tremendo. Y Bueno. lo de Elon Musk lo hemos visto claramente, que está afectando a la política nacional de un montón de países simplemente por ser el tío más poderoso y rico del mundo a través de una red social. Eso es un poder tremendo que no puede estar sometido a la libre voluntad de un rico. Pero se lo ha dado a la gente al final, ¿no? Bueno, lo de Twitter en particular lo compró porque tenía mucho dinero, ¿no? No, Sí, está bien, digo, pero pero bueno, a en el Twitter, caso- en el ¿quién lo caso de convirtió en Amazon, lo que ¿no? es Twitter? Lo convirtió la gente. Bueno, sí, los convirtieron los empresarios usuarios. también, ¿no? Los empresarios Bueno, que lo entonces, llevaban. ¿cuál es el que antes problema? funcionaban mejor. Ahora a usted le gustaría que hubiera una red social Sí, pública. intervenida por el Estado y que Pública. todos tengamos que informarnos en lo que dice el Estado.
No es eso, es que pero hay que va a pasar diferenciar eso, va a lo que pasar es eso. propiedad y luego gestión y el propio funcionamiento. O sea, ¿cuántas cosas hay públicas que redundan en beneficio de todo el mundo? Por ejemplo, la sanidad pública nadie la pone en duda, o casi nadie. Entonces, ¿eso quiere decir que estemos curándonos como quiere el Estado? No, hay cauces administrativos, hay científicos, hay métodos para poder funcionar perfectamente. Tenemos empresas públicas. Y pongo un ejemplo. Singapur tiene las empresas públicas más potentes de todo el mundo. La de aerolíneas es la más potente del mundo, es la de su bandera. ¿Y eso quiere decir que funciona como el gobierno de Singapur quiere? No, tiene su propia metodología, su propio funcionamiento, y lo que ocurre, la diferencia es que los beneficios redundan en todos los ciudadanos de Singapur, no en un rico propietario de esa empresa. Sí, yo le cuento, las empresas públicas, incluso yo fui director de una en Argentina, del Correo Argentino, son ineficientes, deficitarias, y el dinero de esas empresas lo subsidia la gente con los impuestos. O más que lo son, o sea, eso no porque, es cierto. por ejemplo, la de Singapur no la conozco, pero lo compro, es decir, funciona bien, pero no hay ese problema de que puede no funcionar bien y no tienes poder, es decir, puede seguir funcionando a pesar de que los consumidores no le estén dando... Sí, puede dejar de ser eficiente y va a estar sostenida por el Estado. Eso es una ventaja, pero lo mismo con la sanidad pública. La sanidad pública, en términos económicos, no es eficiente ni es rentable, pero hemos decidido como sociedad que vamos a, entre todos, poner de nuestra parte para que eso funcione, y ya extraeremos rentabilidad y dinero de otras partes para poder sufragarlo. Yo pienso que hay que hacer lo mismo con los sectores estratégicos, y he incluido los de Amazon y Twitter, pero los más importantes son energía, transporte, telecomunicaciones, que por pura lógica son estratégicos, ¿no? Y hoy día lo estamos viendo muy recientemente, como en la eurozona, por ejemplo, salen gobiernos como el español a decir, voy a impedir que una empresa extranjera compre este tipo de empresas. Eduardo, ¿usted no considera que si hay una necesidad de los consumidores, no va a haber un empresario que quiera lograr la oportunidad de ganancia? Sí, pero venir a invertir, hacerlo eficiente, rentable y proveer un producto o un servicio de la manera que la gente, y muchos, no uno, cuando se abre una necesidad del consumidor, mientras no esté intervenido, van a sobrar los inversores. Incluso para ser emprendedor ni siquiera hace falta dinero, porque se puede acceder a dinero de muchas maneras. Entonces siempre va a haber quien venga a aprovechar esa oportunidad de ganancia, que se le prenda la lamparita y diga, acá hay una oportunidad de ganancia, vamos tras ella, vamos a invertir, vamos a buscar la manera de invertir y cómo satisfacemos esa necesidad de los consumidores. Y cómo competimos con agentes que llevan años en el mercado y que se lo saben todo ya, como Amazon. No podemos competir. Discúlpeme, nosotros en Argentina no tenemos Amazon, tenemos por ejemplo Mercado Libre. Mercado Libre económicamente es súper... No, es Argentina. Es súper rentable, cotiza en bolsa, si no me estoy equivocando, cotiza incluso en la bolsa de Nueva York, y perfectamente podría venir a hacerle la competencia a Amazon y no hay una ley que se lo impida. Y podría venir perfectamente. Y si Amazon llega al punto que usted... Ahora, yo me pregunto, por ahí si es sincero, ¿no? Y no voy a decir marcas, pero muchas veces me beneficié de Amazon. Por eso no entiendo la crítica, porque he ido a una casa muy conocida de electrodomésticos, o como le digan acá, y he visto un precio de algo que iba a comprar, me metí a Amazon y lo encontré un 30% más barato. Me sirvió para ubicarlo, mirarlo, y el mismo producto me fui a mi casa y me lo entregaron en mi casa. Ajá. Entonces, sinceramente no le veo... Ahora, si yo hubiera encontrado que estaba más caro en Amazon, seguramente lo hubiera comprado en esa tienda. Y a la larga este proceso hubiera generaría quitarle el negocio a Amazon y que no sea tan fuerte. Pero le estás quitando el negocio al electrodoméstico. O sea, estamos de acuerdo en que si estás comprando en Amazon no estás comprando en esa. No le estoy quitando el negocio a nadie. Estoy comprando donde me conviene, que es el derecho que tiene que tener el consumidor. Claro, sí. Vale, pero ¿por qué Amazon logra bajar los precios tanto? ¿Qué hace?
magia. No, aparte de economía de escala y buena gestión empresarial, también tiene un uso muy estricto de las condiciones laborales, hay muchas denuncias, hay muchas manifestaciones y movilizaciones en torno a eso, o sea, tienen condiciones laborales mucho más delicadas. Entonces, yo lo que quiero es que eso esté regulado, o sea, no pido tanto. Si queremos la desregulación máxima, nos encontraríamos volviendo al siglo XVIII cuando estaban los niños trabajando en la fábrica, ¿vale? Ahí no había regulación. Ese es el futuro con lo que soñáis los libertarios, que no haya regulación y que se pueda poner a trabajar a niños y que si la gente se muere trabajando porque le cae algo en la cabeza, porque no ha habido regulación, ni seguridad, ni protección, pues nada, el libre mercado, la individualidad y la libertad. Regulación tiene que haber para que haya civilización. No queremos niños trabajando, para empezar. Ya me imagino. Para seguir adelante, creemos que haya un sistema privado de seguros, de que si alguien tiene un accidente laboral esté cubierto por un seguro privado que va a ser muy eficiente y que lo va a cubrir, donde va a haber también una competencia de los seguros y creemos que el salario mínimo es lo máximo que van a cobrar la mayoría, porque como está regulado todos van a pagar eso, desvirtuando la realidad del salario, que el salario lo que tiene que representar es el aporte, el valor del aporte al sistema de producción, a la cadena productiva que hace el empresario. Que es un empresario, sí, porque el trabajador, que al final es un empresario, porque es una persona que él viene ahora y quiere que le paguen ahora la utilidad de lo que va a producir junto con la empresa a largo plazo. Pero el salario mínimo es lo que hemos considerado como sociedad que es lo mínimo indispensable para poder tener una vida más o menos digna. Entonces, sí, si hay una empresa que no puede pagar ese salario, que cierre. Si no puede permitir, yo no quiero que en mi país haya empresas que paguen una basura. No, pero creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿Sabe qué pasa? Dos cosas. Primero, están determinando el máximo que la mayoría van a pagar, porque ¿por qué van a pagar más que el salario mínimo cuando en realidad tendrían que estar pagando el aporte al proceso productivo que hace el empleado? Primero. Y segundo, en segunda medida, la persona que está trabajando, en realidad, ¿cuánto le cuesta al empresario? Porque le cuesta un 60% más de algo que él nunca lo ve, que se lo lleva también el Estado, que esto muchas veces no se le dice a la gente. Claro que lo ve. ¿En dónde lo ve? ¿A qué te refieres? ¿A cotizaciones sociales, a impuestos? O sea, esa persona ha tenido una formación en una universidad pública, ha sido gracias a lo que se paga en impuestos. Esa persona se ha desplazado al centro de trabajo por carretera que ha sido fabricada y construida por el Estado. Si se queda desempleado va a tener un seguro gracias a haber aportado a la seguridad social. Si llega a la jubilación va a recibir una pensión gracias a eso. ¿Cómo que nunca lo ve? No, si tuvieran la plata ellos disponible, podrían decidir dónde hacen el aporte en sistemas privados que sean mucho más eficientes y que justamente no tengan la crisis que tiene en este momento la seguridad social y las pensiones, donde cada vez aportan menos personas y no se sabe cómo se van a pagar las pensiones del día de mañana. Díselo a los de Estados Unidos, cuando tienen una apendicitis y tienen que pagar miles de dólares si no quieren morir. Son todos atendidos y tienen todo su seguro privado. Luego se quedan endeudados de por vida. No, tienen todos seguros privados. Estados Unidos creo que tienen una calidad de vida bastante alta. Hay un 3%. Perdona, la gente que tiene que pagar por las operaciones quirúrgicas tan elevadas o tratamientos médicos, esa gente acaba en la quiebra, si no muertos precisamente por no poder pagarlo. Y eso es que algo que nos libramos nosotros, los que tenemos sanidad pública cubierta, porque entre todos estamos aportando para el que menos renta tiene pueda acceder a ese servicio. Se llama solidaridad, colectividad, empatía, no sé, es todo lo contrario al egoísmo individual del que hablas tú. El componente filosófico de, o sea, solidaridad, o sea, porque yo creo que la solidaridad no se puede desvirtuar de la voluntariedad. Es decir, yo quiero esa sociedad, yo quiero educación y quiero sanidad. Pero claro, como yo la quiero, yo decidiré de manera solidaria, pero creo que ha de ser voluntaria, aportar y recibir un servicio. Pero si me lo obligan, estoy siendo realmente solidario. Es decir, ¿tú crees, es un debate que tengo yo, crees que los que estamos aquí somos realmente solidarios o simplemente estamos siendo obligados a algo? Claro. Sometidos. Otra forma de plantearlo es, si tan de acuerdo estamos todos, como propones tú, que es un consenso social, y creo que es verdad, en que eso debe ser así, debemos ser empáticos,
¿por qué la obligatoriedad, ¿no? Claro, sí, lo vamos a hacer. O sea, lo haríamos de todas formas. ¿Cuáles son los componentes que desvirtuarían ese proceso empático y que harían que no lo hiciéramos, finalmente? Es que vivimos en sociedad, no somos seres individuales que hemos nacido sin ayuda, nos han criado, nos han educado, nuestra familia, nuestro sistema. Claro. Todo se lo debemos a la sociedad. Si no, no estaríamos aquí, no podríamos utilizar micrófonos ni podríamos utilizar nada. Entonces, la forma de devolverle a la sociedad lo que nosotros hemos podido recibir de ella, pues eso se hace a través de mecanismos que os parecerán coercitivos, pero ¿qué problema hay en que haya algo coercitivo? Los mecanismos estatales... La educación obligatoria, perdón, acabo con esto, hasta los 16 años aquí, al menos en España, es obligatoria. No veo a nadie quejarse porque consideramos que todo el mundo tiene la obligación, no solo un derecho, sino la obligación de recibir esa educación. Perdón. Sí. No. A ver... A mí me parece que todo lo que se hace en libertad, y como bien decías vos, al final terminamos sometidos, obligados a pagar. Entonces, que nosotros entendamos y sepamos que tenemos que prever el futuro nuestro y podamos decidir de qué manera lo capitalizo, cómo capitalizo mi futuro, dónde hago mis aportes y de qué manera y cómo lo voy a hacer. Y después hay que separar la caridad, lo que es la caridad, porque como bien dices, Eduardo, la sanidad pública es muy buena y tiene que ser específicamente brindada desde la solidaridad de todos hacia las personas que realmente lo necesiten y no lo pueden pagar, ¿no? Porque si todos, incluidos los que lo pueden pagar, se incluyen en ese sistema de sanidad que termina saliendo carísimo y haciéndose ineficiente, y digo ineficiente porque si uno va a hablar con los médicos de los hospitales públicos, se quejan permanentemente de la ineficiencia de la sanidad, de que están saturados, de que ya no pueden con el sistema. Entonces termina beneficiado un conjunto enorme, incluyendo a gran parte que lo podría pagar por un método privado, perjudicando a los que menos tienen, que quedan dentro del mismo círculo. Entonces, yo creo en la caridad y creo en la solidaridad de las personas, ayudando a los que no tienen o separando una parte para ayudar a los que no tienen. Pero no me parece, creo que hay todo un sector al cual se lo está obligando a hacer aportes en lugares donde no quisieran hacer aportes o en donde consideran que no es lo que le asegura el mejor futuro, que están haciendo esos aportes, como bien decían los chicos, obligatoriamente. Y no me parece lo correcto, no es lo que le da libertad a las personas. Vale, entonces vosotros lo que estáis pensando es un mundo anterior a que existiera la seguridad social, que de toda la historia del ser humano fue solo a partir de 1914 en la zona Nosotros de creemos Europa que la Central. seguridad social Entonces, tiene que existir para quienes no tienen ningún tipo de recurso y no se la pueden permitir. Pero entonces la eso sociedad no es que es social. distinta al Estado, porque el Estado condiciona y la sociedad tiene voluntad y es buena, pero somos todos nosotros, que seamos los que los ayudemos a través de la caridad. Pero eso no es seguridad social, eso es asistencialismo, es ayudar al que menos tiene desde los mecanismos públicos. La seguridad social es que todos aportamos al erario público con nuestras cotizaciones sociales y de otra forma para luego recibir, o sea, tenemos obligaciones y derechos. Y eso ha sido un invento, el más importante de toda la historia de la humanidad, creo yo, al menos del siglo XX, y que ha permitido que nuestras economías crezcan más que nunca. O sea, no es casualidad que el momento que se crea la seguridad social y que la gente tiene ya cubierta una serie de prestaciones públicas, como la pensión, el desempleo, etcétera, etcétera, haya sido también la época en la que más han crecido las economías. No es casualidad, porque cuando tú repartes las posibilidades, los recursos entre buena parte de la población, las economías funcionan mejor. Las economías más igualitarias del planeta son también las que funcionan mejor. Dinamarca, Suiza, los países nórdicos, y las menos igualitarias son las que funcionan peor, como las del centro de África. Entonces, no es casualidad, lo hemos vivido en el pasado, como si no hay mecanismos de seguridad social, no de asistencialismo solo, que eso antes lo hacía por la Iglesia y otras entidades benefactoras, pero si no hay seguridad social, la cosa funciona peor. En términos económicos, estoy hablando incluso en términos egoístas, Sí, yo quiero que en mi sociedad, acabo con esto, yo quiero que en mi sociedad no haya delincuencia, pues la mejor forma de lograrlo es que entre todos aportemos para que tengan un nivel mínimo cubierto de seguridad.
Sí, a ver, hoy lo voy a traer de Argentina a euros. Una prepaga, para tener una idea, de que me garantiza la salud, me cuesta 35 euros. 35 euros, y lo que me retienen en Argentina por el sistema de salud público, seguridad social, digámosle, está alrededor de 250 euros. Pero no te cubre lo mismo. ¿Cómo no? ¿Sí? Perfectamente. De hecho, la mayoría de los argentinos que podemos pagar la privada, estamos haciendo los aportes sin usarlo. Sin usar la seguridad social, no vamos al hospital público. Bueno, no me lo creo, no conozco la situación de Argentina, pero en España es muy claro. Aquí hay hasta seguros de 20 euros o 30 euros al mes, que por cierto, si son tan bajos los precios, es porque hay un competidor muy potente que se llama Sistema Nacional de Salud, que te ofrece todo, que sí, con listas de espera, con ineficiencias, claro que sí, pero te lo ofrece todo gratis. Entonces no puedes poner un precio muy elevado porque nadie te lo va a comprar. Y al mismo tiempo, esos seguros que están tirados de precio no te cubren casi nada. De verdad, tienes que pagar mucho para que tengas una enfermedad grave con un tratamiento que te lleve mucho tiempo y que sea muy caro, para que te acepte. Yo, como tengo estatus diplomático, tengo prohibido usar la seguridad social. Nosotros no accedemos a la seguridad social, estamos obligados. De hecho, tuvimos casos de diplomáticos que han venido con afecciones cardíacas. Si viene un diplomático de cualquier país del mundo a Argentina, es atendido. Entonces tuvimos casos antes de diplomáticos que vinieron a España con afecciones cardíacas o otras enfermedades. Estamos obligados a contratar un sistema privado, un seguro privado de salud, y por ejemplo a otros diplomáticos que he conocido, claro, los sistemas privados de salud no los quieren contratar, no los quieren asegurar, y no pueden usar la sanidad pública. En mi caso, sí te puedo decir, yo pago 50 euros al mes y tengo cubierto absolutamente todo, porque tengo pleno conocimiento de lo que me cubre y del plan que elegí por 50 euros al mes, y tengo todas las enfermedades, todos los problemas que tenga cubiertos con internación, operaciones, salvo las estéticas, el resto lo tengo cubierto. ¿Y no es mejor pagar 0 euros al mes, como ocurre con la sanidad pública? Pero no pagas 0 euros al mes. No pago 0 euros al mes. Si me retuvieran el 60% de mi salario, no estaría pagando 0 euros al mes. En España hay 47 millones, bueno, ya 49 millones de habitantes, y solo tributamos al IRPF en torno a 12 millones. El resto no paga impuestos, son niños, son personas que no están trabajando, son amas de hogar o que trabajan en el tema de cuidado. Toda esa gente no aporta nada al erario público y recibe la sanidad pública. Entonces, esos son 0 euros. El resto está aportando para todo el mundo, no para ellos, porque estáis con el individualismo metodológico de que sea el individuo cuánto está aportando y cuánto está recibiendo. La sociedad no funciona así. La sociedad se aporta de otra forma. No todo se puede cuantificar ni se cuantifica, de hecho. A ver, yo creo que, o sea, no por no aportar al Estado, es decir, no por no creer en una sociedad que aporte de manera coactiva, es o aportas de manera coactiva o eres individualista. Yo creo que hay otra vía, que es convivir en sociedad como ha hecho siempre el ser humano, aportando de manera voluntaria por el beneficio de los otros y por tu propio interés también. Y no es individualista porque hay muchas veces que de manera solidaria pues le das dinero a alguien sin esperar nada a cambio. Como se hacía antiguamente, que era por el bien de tu alma, ¿no? ¿Cómo se hacía la caridad? Me dejaste pensando, es decir, desde el siglo... Pero funcionaba, ¿eh? O sea, esto, el otro día leía un libro que se llama, que tú que eres economista, te lo recomiendo, es muy interesante, ustedes también, chicos, La economía de las parábolas, ¿no? Y comparaba parábolas de los evangelios, donde se demarca la caridad como se hizo siempre por el bienestar del alma de uno, ¿no? Claro, efectivamente. Sin que tenga que haber coacción en el medio para que uno sea solidario. Y entonces, desde el avance que hemos vivido, ¿viene dado por esas conquistas sociales o viene dado a pesar de las conquistas sociales como
Correlación o causalidad. Claro. Pero está claro que es por las conquistas sociales, además en un momento histórico muy específico que fue en la Revolución Soviética. O sea, a partir de 1917 resulta que en un país muy grande, que era muy pobre, pero que se empezó a industrializar muy rápido, están garantizando lo mínimo a todo el mundo, que sí, con las condiciones que fueran y con explotación laboral muy salvaje y todo el rollo, pero tenían vivienda todo garantizado, un mínimo de alimentos, su trabajo siempre podían trabajar. Entonces, los pobres, por así decirlo, de Europa Occidental decían, oye, yo también quiero eso. Ahí está el crecimiento de los partidos comunistas y tal. Para que no le hicieran la revolución, los dirigentes europeos dijeron, vamos a concederle seguridad social, pensiones y tal. Era para que no te hicieran la revolución, era una correlación de fuerza. Y cuando en 1989 ya empieza a desmembrarse la Unión Soviética, vemos el nuevo avance del neoliberalismo, de ya no nos van a hacer la revolución porque no están tan fuertes. Y ahí empiezan a haber un repliegue de la Claro, se sociedad. podría decir que en Cuba ahora mismo también todo el mundo tiene sus necesidades cubiertas y todo el mundo tiene trabajo y casa y una comida asignada. Efectivamente. Si Estados Unidos no hubiese estado bloqueando durante décadas la economía, ya veríais lo bueno que sería Cuba. Pero estando en esa situación tan jodida, por culpa de Estados Unidos, Haití, que está justo al lado, está muchísimo peor. País capitalista. Yo tengo casa en Ucrania. Y tengo casa en Ucrania. Porque mi esposa es ucraniana. Y conozco lo que son las viviendas hechas de los edificios horrorosos donde no se puede vivir por la Unión Soviética, donde les decían dónde tenían que vivir, cómo, no eran propietarios de nada, siempre tenían que estar bien con el régimen. Lo he hablado con muchísimos rusos, ucranianos, y había una élite que era la que controlaba todo, la que tenía todos los privilegios, el resto era vivir como carneros, a ir a las mañanas a hacer lo que le digan para que le tiren unas semillas ahí para que las coman, y lógico, y llevarse los niños a adoctrinarlos al sistema educativo soviético. Aquí en España esa es la realidad. No creo que ni los españoles ni los argentinos queramos vivir aquí en esas España condiciones. Hay mucha gente que no tiene vivienda. Sí. Yo prefiero que tengan vivienda aunque sea fea, aunque te diga que luego van a adoctrinar a los niños, no sé qué. Pero es muy Y en triste una países sociedad donde todos estén sometidos a vivir en una vivienda fea, en malas condiciones, sin ninguna posibilidad de salirse del uniforme gris, para que una élite que dice que es por el comunismo, para todos por igual, controle todo y vivan como los zares. Y aquí, en un país muy rico, hay gente viviendo en la calle para que Elon Musk, Amancio Ortega y tal vivan a cuerpo de rey. O sea, ¿qué me estás contando? Es lo mismo, desde otro punto de relato. El capitalismo es bueno si resulta que antes de Ucrania la gente no tenía vivienda antes de la Revolución Socialista, no, estaban en el campo muriéndose de enfermedades, de hambre y tal. Y ahora el problema es que tienen acceso a una vivienda. Por mucho que se puedan mejorar las cosas, por mucho que yo no voy a defender el régimen político, pero oye, por favor, vamos a hacer las comparaciones pertinentes. Cuba está muy mal, sí, estaría mucho mejor si no hubiese un bloqueo por culpa de la potencia económica mundial y militar de todo el mundo, que es Estados Unidos, y Haití, que está al lado y que no tiene bloqueo, está muchísimo peor, y es un país capitalista. ¿Y por qué Cuba hoy no acepta que le provean internet gratis? Porque Elon Musk, estoy seguro que le pondría el satélite arriba y le daría internet, no habría bloqueo. ¿Por qué Cuba hoy no lo...? Pero el bloqueo es comercial, no es solo de telecomunicación. Pero quitemos el comercial y le damos internet a la gente. ¿Por qué Cuba no quiere que la gente se informe y tenga internet? No sé cuál es la pregunta, tampoco me conozco la situación de Cuba, sí, pero que eso la no gente es lo importante. No puede acceder a internet, enterarse, ver las redes sociales. Bueno, pero puede comer, no como los de Haití. ¿Qué comen? Es cuestión de preferencia, desde ¿Qué luego. comen? Pues yo estuve como turista en Cuba y cuando me salí del circuito turístico lo que vi era muy, muy triste. ¿Y estuviste en Haití? Estuve en Haití pues y viví 7 meses en República Dominicana. Y República Dominicana también incluso está en algunos aspectos peor que Cuba. O sea, entonces... No sé, peor que Cuba porque por lo menos pueden ir al aeropuerto con su pasaporte y tomarse quien un tenga avión. Capacidad económica para hacerlo. Y de nuevo volvemos a lo mismo. República Dominicana los de Cuba no tienen capacidad económica, Unidos. pero están tan mal que prefieren mandarse al mar con una balsita. Os invito a que utilicéis Twitter, la aplicación Grok, y le pregunté cuál es el principal problema que tiene Cuba en términos económicos. Y os va a decir el bloqueo comercial de hace décadas de Estados Unidos. O sea, que no es una cosa que me esté inventando yo, ¿vale? Sí. Es así. No se puede valorar
ponerle nota a la gestión del gobierno de Cuba sin hablar de ese losa en la cabeza. Bueno, a ver, o sea, lo que no se puede quitar es que es una gestión socialista, ¿no? La cubana, igual que la venezolana, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en Haití es capitalista. Por eso no. A lo mismo. O sea, ahí está lo curioso que pasaba en Argentina también, ¿no? Con el kirchnerismo. Hoy tenemos cerca de 1 millón de argentinos viviendo en España, otro 1 millón viviendo en Miami, otros 500.000 viviendo en Roma. Pero eso no ha sido por el kirchnerismo. Eso ha sido por la crisis del corralito del año 2001, por venirnos un poco pronto, porque en los años 80 también hubo hiperinflación, y luego lo de Macri. Mira, también, y la pandemia. Te cuento que cuando empezó la crisis de España en el año 2007, volvieron muchísimos argentinos a Argentina. Y después se terminaron yendo todos. En un momento hubo un dejo de esperanza con Macri, ahí se decepcionaron muchísimo más, y en el gobierno de Alberto Fernández ya fue bueno, todo está por verse, ¿no? Por ahora va bien. Y el acabose fue con Alberto Fernández. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Nosotros pasamos de ser de un país de inmigrantes a un país de migrantes. Después de muchos años, incluido el peronismo, muchas décadas de gobiernos con pensamientos socialistas asistenciales, y lo digo desde el punto de vista no de la política, de un partido político, sino del estatismo, que terminó generando muchísimo daño a través de una masa impositiva que es insostenible, un Estado grande que quiere ser el protector de todo, que quiere intervenir en todo, y que terminó quitándole la libertad a la gente. Entonces, quien quitó la libertad a la gente fue la dictadura de Videla en los años 70. Eso fue, y aplicaron políticas neoliberales. El peronismo fue lo que logró industrializar algo, Argentina, ponerlo cerca de Brasil, cerca de México. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, por eso lo aclaro antes de hacer el comentario. No soy ni de izquierda ni de derecha. Lo que no soy es estatista, soy antiestado. Pero durante el proceso militar del que usted habla, no había inseguridad, por ejemplo. Claro, no, porque habías matado a todos los que se quejaban. No habían matado a nadie. Igual que ahora en El Salvador, a cualquiera sospechoso lo meten en la cárcel. Ya no hay seguridad, claro, pero estás arrasando con los derechos humanos. Durante el kirchnerismo, la cantidad de muertes que hubo por la inseguridad es impresionante comparada con los muertos que supuestamente se reclaman del proceso militar. Los que estuvo habiendo en Rosario hasta que llegó Javier Milei, donde estaba habiendo 4 muertos diarios, que hoy ya no hay ninguno, si sumamos eso solo, igualamos toda la cantidad del proceso militar. Entonces, la libertad tampoco es ir a votar, ¿no? La libertad es poder vivir libremente, porque yendo a votar, en Rusia también van a votar, o en Cuba, ¿no? Eso no es la libertad. La libertad es poder salir a la calle, poder vivir, decidir tu vida. Pero eso es lo que no pueden hacer ahora muchos argentinos por culpa de la motosierra de Milei. Eso es lo que no, todo lo contrario. Si estamos desregulando normas que limitan la libertad de las personas. Ahora mismo estamos desregulando 3 normas en promedio, ahora 3 mismo, normas diarias. Alejandro, díselo a los más de 100.000 personas que han perdido el puesto de trabajo desde que gobierna Javier Milei en el sector privado registrado. Dile que están viviendo mejor que antes, porque no lo creo. Aparte de todos los jubilados que están quejándose todos los miércoles en la Casa Rosada porque tienen un 15% menos de capacidad adquisitiva. Los jubilados que están sufriendo tener que repartir lo que ganarían con los que nunca aportaron. Eso es mentira. Eso es una, y no es mentira. Son 10 años de moratoria previsional. Eso es una. O sea, y dos, justificando el recorte, todo el resto, estando, como usted dice, con los despidos, que si nosotros cortamos la obra pública para cortar una corrupción enorme que había del kirchnerismo, en donde se llegaron a inaugurar con Photoshop puentes que nunca existieron, porque no se quedaron satisfechos con que el puente cueste 10 veces más de lo que hubiera costado si lo hubiera hecho un privado, sino que encima ni siquiera lo hicieron y lo inauguraron por Photoshop. Llegamos a ese extremo donde la sociedad argentina decidió
convertirse en una sociedad de migrantes. Entonces, déjeme terminar el punto. Hoy, con un 52% de imagen positiva de un presidente que ganó hace 1 año y medio, hizo un ajuste enorme en Argentina, ganó con 56% y mantiene el 52,9% de imagen positiva. Como Macri. Y donde yo, por ejemplo, en mi trabajo en la embajada me la paso recibiendo consultas de españoles preguntándome de qué manera se adquiere la ciudadanía argentina, entonces creo que esto va en contra del relato, porque evidentemente la percepción de todo el resto, yo he dado datos, la percepción de todo el resto es de que en Argentina lo que viene va a ser mucho mejor. Efectivamente, es la percepción de muchos argentinos que va todo mejor. Eso es de resultado los del argentinos marketing, y del control de los del medios, mundo que nos están mirando. Del control de los medios de comunicación. El mundo, No por tenemos favor, control. que le sacó los colores hace nada a Milei, porque es la única persona como jefe de Estado que ha promocionado una estafa me deja decirle algo que es muy importante. Bien. ¿Sabe dónde no está el control de los medios de comunicación? Desde que no le damos pauta, ni un centavo de pauta a ningún medio, por lo cual se les permite a los medios ser totalmente libres. Sí, ¿no? Como hemos la quitado entrevista totalmente la pactada, pauta, ¿no? Por el Laje, creo que se llama, no me acuerdo, bueno, el entrevista en, no me acuerdo el de la Cristoestafa, la entrevista que le hicieron justo después de la Cristoestafa. Ahí no hay ningún tipo de pauta. Pactadas. Estuvo el asesor de Luis Santiago Caputo parando la entrevista y cortándola porque no le gustaba la entrevista que hacía. Por favor, o sea, ahora no vengáis con que los medios no están comprados ni influenciados. Cuando son exactamente los mismos que los de antes. Si los medios si la entrevista hubiera sido apagada, no hubiera trascendido el corte. Jamás hubiera trascendido. Justamente se puede lograr eso y el medio lo pudo distribuir porque eso no estaba ni pactado ni estaba paga la entrevista. En el kirchnerismo jamás no hubiera, se trata de que trascienda, trascendido. Se trata de que se interrumpió una entrevista porque no se estaba diciendo lo que se quería escuchar. Y hablas de, hay corrupción en la obra pública, así que hay que cortar la obra pública. Entonces, si te duele la cabeza, ¿te cortas la cabeza? No, tratas de arreglar el problema. Si hay corrupción, en todos los países del mundo hay corrupción. No solo en el sector público, en el sector privado también hay corrupción. Hay que combatir eso, pero no se hace, pues corto toda la obra pública. Que es una barbaridad, que los argentinos dentro de 5 o 10 años sufrirán las consecuencias de tener todas las infraestructuras deterioradas, que solo los países más pobres del mundo hacen esa atrocidad de cortar la obra pública. Solo los países más pobres del mundo. Las mejores obras públicas que tenemos de infraestructura, por ejemplo, en rutas y caminos, se hicieron todas en los 90 con capital privado. Sí, y se hicieron, son las mejores que tenemos, por uno de los ejemplos, la autopista del Sol, que es la autopista que recorre desde la capital hasta zona norte. Se hizo todo con capital privado y de una manera eficiente y hoy sigue siendo una de las mejores rutas o autovías para tomar en Buenos Aires. La autopista Buenos Aires-La Plata, que después se deterioró a partir de cuando se estatizó por el gobierno del kirchnerismo, la autopista Buenos Aires-La Plata, y las mejores obras que disfrutamos los argentinos fueron todas hechas en gran parte durante los 90, muchas hechas durante el gobierno del proceso militar, muchas, y las mejores que tenemos, más disfrutamos, se hicieron por capitales privados. Esas obras que se hacen con capital privado son licitaciones públicas, en las que las administraciones públicas sacan a concurso una serie de obras y construcciones aportando recursos públicos siempre. Y el gobierno de Javier Milei ha dicho, todo esto se acabó, salvo los que estaban ya iniciados. Y eso es una atrocidad. O sea, ningún país del mundo más o menos serio hace eso. Insisto, eso no luce ahora. Pero dentro de 5 años va a lucir. La atrocidad es que un constructor amigo de los Kirchner tuviera en Santa Cruz que enterrar barriles con dólares porque ya no sabía qué hacer con toda la plata que se habían robado. Pues eso es una atrocidad. O sea, ¿cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas casas para gente pobre, de todo esto que usted decía muy bien, que hay que ayudar a la gente, están enterrados en barriles en Santa Cruz? Y en expedientes en kilos y kilos de papel en los pasillos de los tribunales. En todos los sitios hay corrupción, persigue la corrupción, combátela, supérala, pero no cortes la obra pública, que eso es como si te doy la cabeza, corta la cabeza. No. Vamos a hacer un corte porque tenemos
2% de batería y además estamos llegando al límite de horario, ¿no? Sí. Entonces, pido titulares a ambos. Después de esta conversación, yo creo que hemos dejado bastante claro todas ambas posturas. 2 titulares. Eduardo, primero, por favor. Vale, pues muy rápido. El gobierno de Javier Milei está recortando recursos públicos, que lo que hace es empobrecer a la mayor parte de la población, a los colectivos de los pensionistas, la educación pública, la transferencia a provincias, la obra pública, todo eso que empobrece a muchísima gente, lo hace con el objetivo, por un lado, de bajar la inflación, pero ya digo que no compensa tener los precios más o menos equilibrados. Si tú has perdido tu puesto de trabajo, porque entonces no vas a poder comprar nada, y con el segundo objetivo de pagar la deuda externa, que insisto que es lo más antipatriota que hay, porque estás extrayendo renta de tu propia población para pagar a acreedores extranjeros, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. Y si todavía en Argentina, macroeconómicamente, parece que hay una cierta paz, es porque se está interviniendo muchísimo, con miles de millones de dólares por parte del Banco Central, que no son suyos, en el mercado cambiario, en la brecha cambiaria, que eso es algo absolutamente insostenible que va a explotar en algún momento. Y está recurriendo al Fondo Monetario Internacional para ganar tiempo y llegar casi con la lengua afuera a las elecciones de octubre, de medio término, para repetir un segundo mandato con mayor correlación de fuerza. Si tuvieras que dar una frase, ¿qué dirías? Desastre absoluto. Alejandro. Nosotros, el gobierno de Milei le está devolviendo la libertad a la gente, está marcando un hito a nivel mundial. Esto ya se está reflejando incluso en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con la motosierra de Elon Musk. Y estamos dándole a la gente una esperanza de que se puede vivir en un mundo libre, con muchísimos menos impuestos y con mucho menos sometimiento e interferencia del Estado en la vida de las personas. De acuerdo. ¿Titular también? ¿Una frase? Libertad para todos. Muchas gracias a los dos por venir. Yo creo que ha sido muy interesante. Estaría bien hacer una segunda parte, ¿no? Después de octubre, después de las elecciones. A comentarla. Exactamente. Pues muchísimas gracias a ambos por venir. Esperamos que la audiencia haya disfrutado del debate y que hayan sacado algunas conclusiones, ¿no? Exacto. Entonces, eso, nos despedimos. Muchísimas gracias a ambos por venir y A vosotros. nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.